Hola, me encuentro en Uchuy Alto porque me han dicho que aquí vive uno de los grandes pintores indigenistas llamado Juan de la Cruz Machicado. Así que en esta búsqueda estamos en este lugar para encontrar su casa taller. Así que vamos a verlo. Cada noche en la ciudad, que pretendo encontrarte, las miradas vienen. Hola, hermano. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Ah? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? ¿Bien? Ahí me tienes aquí trabajando Gracias. muy temprano. Gracias por recibirme en su taller. Ah, sí, es el taller. El taller 24 le llamamos. Así es. Y todo puede suceder. De las diferentes manifestaciones del hombre, la pintura es la que mejor expresa los sentimientos y emociones de un artista. Estamos en la casa taller de don Juan de la Cruz Machicado para justamente entrevistarlo, así que sin mayores preámbulos quiero darle la bienvenida a este ilustre artista puneño. ¿Cómo estás, Juan? Aquí me tienes desde buenos años en el Cusco. Estuve mis primeras formaciones artísticas estuvo en esta ciudad. Yo me vine 5-3 de Puno. Y luego de haber hecho previos estudios de primaria y secundaria en Puno, en el Colegio San Carlos. Justamente hablemos de eso, ¿le parece? Usted es de Yunguyo, ¿cierto? Yo nací en la ciudad de Yunguyo, una población muy chiquito que está a la falda del Cerro Japía. Dicen que ese es un volcán, ¿es cierto eso? Aproximadamente a los años, hasta los 5 o 6 años aproximadamente, y luego ya me vine a Puno para estar al lado de mi padre, porque era mi madre que me hizo las primeras formaciones. Entonces, en Puno estudié en el Colegio San Carlos, como te dije rato antes, tanto primaria como secundaria. Se cuenta, es lo que yo sé ahora, que cuando usted tenía 8 años, su padre, ¿no?, dibujó un toro en la sala de su casa. ¿Es cierto eso? Justamente era este periodo, esta época de cosecha. Resulta que el don Mariano tenía sus pertenencias cerca del Cerro Japía, Santa Rosa se llama. Entonces veníamos, me dieron el encargo de llegar a traer papas encima de unos 15, 20 burros. Por entonces no había auto que llegara hasta estos solares, así que hasta que me vine y veí que los burros, al ingresar por la parte posterior de la casa, mi padre había llegado a dibujar un toro en calidad de embestir. Entonces los burros al ingresar vieron y pateaban al toro pensando que era una cosa real, ¿no? Entonces eso a mí me dio que pensar que realmente las partes gráficas podían traer consecuencias de razonamiento, y que si yo pudiera llegar a imitar a mi padre, podría llegar a obtener cosas muy importantes en el futuro. ¿Se podría decir, don Juan, que ahí nació su espíritu artista? Yo creo pintor? que sí. Yo creo que sí ha sido la primera opción y razonamiento que haya podido llegar a tener como influencia de mi padre. Entonces, ya cuando tuve
ya mis años, entre periodos de 12, 13 años en el Colegio San Carlos, vi que los docentes como Rubina, como Montoya, tenían, para mí, gente que había laborado bastante en el campo del arte, y pensé de que de repente, siendo uno de ellos o parecido, podía de repente hacer cosas de cierto valor en la plástica. Don Juan, ¿cuáles son sus recuerdos de su infancia en Yunguyo? ¿Cómo se recuerda usted de niño en ese pueblo, Bueno, al lado del lago, ¿no? Mi formación en Yunguyo prácticamente en calidad de niño no ha sido tanto como solamente ir a orillas del lago y dibujar en la arena, ¿no? O agarrar arcilla y llegar a ser modelado. Pero prácticamente así en los inicios de muy niño. Estaba como explorando todavía en esa época en el arte, Era ¿no? una cosa que no estaba nada claro, Ya. ¿no? Dicen que me bauticé en Juli, una población cercana a Yunguyo, y que mis padrinos eran abogados. Ujú. Entonces, yo al ver los años después, vi que había sido una pileta colonial donde me bautizaron, y trae el recuerdo que después, ya de adolescente, fui a observar y ver la talla que tenía esta pileta colonial, y vi ya mis pininos de querer imitar inclusive una pileta tallando en piedra. ¿Ah, sí? Entonces, vi las portadas de San Juan, vi la portada de Santa Cruz, que en Juli, y vi que realmente era asombroso el trabajo de los Hay muchas antepasados. iglesias en Julio, ¿verdad? Prácticamente ha sido un periodo de niño De que niño. Ujú. no mucho que ver a posteriori que realmente. Y don Juan, ¿cuáles son sus recuerdos de su padre, de su madre ahí en Juli? Bueno, el caso de mi padre era que yo estudiara Derecho, ¿no? Porque tenía el padrino que era abogado y de repente podía encauzarme por ese rumbo. Ujú. Inclusive las vacaciones que tenía de colegio me llevó donde el padrino para que le ayudara a escribir a máquina. Pero yo era un soberano buscateclas, y entonces prefería decirle a mi padrino, mejor le hago la limpieza de su estudio para estar tranquilo. Era ¿no? más fácil limpiar que escribir a máquina, ¿no? Entonces no era No para fue su eso. vocación, ¿verdad? No era para eso. Bueno, don Juan, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Así que vamos a la pausa del programa y venimos con mucho más en esta interesante entrevista con don Juan de la Cruz Machicado. Seguimos en Uchuyo Alto, en la Casa Taller de don Juan de la Cruz Machicado, uno de los últimos maestros del arte costumbrista, del arte indigenista aquí en Cusco, en esta mera entrevista. Don Juan, su obra ha trascendido las fronteras del Perú, su obra es conocida en muchos países de Europa, de los Estados Unidos y también de Sudamérica, obviamente. ¿Cómo puede usted definir su arte? ¿Es usted un neoindigenista? En mi campo, yo creo que sí, porque ingresé después de 77, después de haber renunciado todo órgano estatal y no volver otra vez tampoco como docente en la Escuela de Bellas Artes. Dice que Fuentes Lira me invitaba en diferentes ocasiones, pero yo le agradecí y le dije, profesor, sabe que yo he servido mi servicio militar obligatorio como docente de la escuela. No quiero volver porque mi anhelo es querer pintar. Le agradezco mucho.
pero vas a tener tiempo completo. Ni con tiempo completo, señor. Le dije, porque yo el tiempo completo lo quiero tener en mi taller. Y así es que, contra viento y marea, yo dejé la docencia, dejé la restauración. Inclusive restauración era para poder continuar como administrador de Cusco Puno en restauro. Copesco llamó esto para participar no como miembro invitado, sino oficialmente dando exámenes y todo eso, ¿no? Se presentaban ingenieros, agrónomos, otros restauradores más, ¿no? Entonces yo gané la plaza de supervisión. Y cuando a los 30 días aproximadamente me querían pasar a topografía con un memorándum, y yo le dije al director del programa, le dije, señor, sabe que yo no sé nada de topografía. Yo realmente si ocupara el cargo sería el hazme reír. Entonces yo prefiero renunciar. ¿Cómo va a ser? Pero es mientras, no, le dije. Era mi amigo el director, le dije. ¿Y cómo yo soy agrónomo, sin embargo dirijo esto? No, pues, ¿qué diferencia? Le dije. Usted es genio y yo me llamo Eugenio. Nos reímos un tanto. Entonces presenté mi renuncia a Copesco y también otra al programa Pertinente de Restauro. Pero volviendo a su obra tangible, a su arte... Lo que quiero responder a tu pregunta es lo siguiente. De que Lima estaba en boga un abstracto fuerte que el pintor Grau regresaba de Europa y traía la sangre corriente. Entonces, y mucha gente seguía a Grau. También seguía a Juan Manuel Ugarte, que de vez en vez pintaba abstracto. Entonces, y otros pintores más. Entonces yo llegué a razonar, digo, si me pongo a pintar tan igual que ellos, entonces dejo de ser Juan de la Cruz, porque Juan de la Cruz vive en la sierra, en los Andes. Lo que me refleja es su vida de la gente, ¿no? Yo creo que cada cual debe ser sincero con el lugar donde uno habita. Entonces yo me puse a pintar cosas que había pintado Sabogal con escenas lógicamente y colores un tanto tristes. Entonces yo razoné, dije, la gente de la sierra no es triste, es alegre. De ahí que los carnavales, la música misma, ¿no? Invita a bailar. La ropa, entonces, ¿no? La vestimenta. Yo me pongo a pintar mi escena donde vivo, ¿no? Entonces empecé por Cusco. Entonces Luzmila era docente, trabajaba en Acomayo. ¿Quién es Luzmila? Perdón. Mi esposa. Su esposa. Sí. Y su esposa es cusqueña, ¿cierto? Cusqueña es ella. Entonces ella, como radicaba en Acomayo, yo la iba a visitar los fines de semana o otras veces venía ella. Entonces la zona de Acomayo para mí me pareció todo un misterio único, ¿no? Toda esa zona de Anta, ¿no? También la cosa del Valle Sagrado. Entonces se me hizo un conglomerado de cosas importantes para poder plasmar. De ahí que me he vuelto otra vez a hacer exposiciones en Lima. Las primeras no fueron tan de mucho éxito, pero al final de cuentas, exposición que hacía machicado, exposición que se vendía todo. Y los mismos galeristas que antes me negaron, eran los primeros que me invitaban para poder hacer exposiciones. Y casi todo se vendía, todo. Ahora lamentablemente no hay galerías de arte, pero que sí, en mi periodo de haber vuelto otra vez al indigenismo, entonces muchos ya la prensa dijo, tú haces colores, haces un neoindigenismo. Bueno, si usted lo dictan así, será porque Machicao es neoindigenista. Entonces, de ahí nació el nombre. A su juicio, don Juan,
¿cuál es lo vital? ¿Cuál es el concepto más importante de su pintura? ¿Es el color, la forma? ¿Es el concepto? Bueno, la composición de los mismos cuadros no es que se haga fríamente, no es el fiel retrato de la naturaleza, sino la libre interpretación. Entonces yo hice la forma en cierto movimiento, dislocando la estructura de la parte visual. Entonces eso más ha llamado la atención porque realmente ha sido una interpretación sincera del pintor. Totalmente, ¿no? Hay mucha coherencia en la forma y en el concepto. Bueno, hay una mezcla de vivencia, de haber observado de repente a lo mejor cosas de una perspectiva caballera como han hecho los orientales, y eso ha causado que en mi estilo tome interés a la gente, ¿no? De no haber sido pintor, ¿qué le hubiera gustado ser? ¿Cómo dice? De no haber sido pintor, ¿qué le hubiera gustado ser? Bueno, tocar charango. Ok, está muy bueno. Bien, vamos a la pausa del programa. Venimos con mucho más con el genial Juan de la Cruz Machicado. Seguimos en esta muy interesante entrevista con mi amigo, además, Juan de la Cruz. Juan, ¿cuál es qué te deja haber conocido a Humareda, a Pedro Azabache, a todos estos grandes personajes de la pintura peruana? ¿Qué te deja como enseñanza a todos estos grandes maestros? Bueno, en las ocasiones que estuve en Lima, tuve la satisfacción de conocer personalmente a muchos otros pintores que fallecieron. Entre ellos a don Pedro, que tengo muchos recuerdos porque don Pedro también pareciera que estuvo por el Cusco. Sí. Pero muy querendón de su zona. Yo creo que ha hecho un papel importante en la zona de Trujillo. Es un pintor de cierto renombre, la gente lo recuerda con mucho cariño, sobre todo su personalidad, su capacidad de poder llegar a trabajar la línea que le dejó José Sabugal. ¿Y de otros personajes que usted recuerde ahora? Humareda, por ejemplo. El caso de Humareda, aunque a lo mejor Ugarte, exagerando un poco el problema de su vida, dijo, este es un genio en un tacho de basura, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto tiene razón o no tenga, pero también tampoco ha sido un pintor sincero, ha sido un pintor que tomó en cuenta el asunto del lenguaje, por entonces en boga el expresionismo alemán, y eso lo trasladó a Lima y causó cierta sensación. Pareciera que en las oportunidades que yo tuve de conversar con él, le dije, ¿tú vas a la tierra? Me dije, ¿para qué? Si no hay con quién conversar sobre arte, ¿no? Entonces, es muy aburrido la tierra a veces, ¿verdad? El asunto no es conversar sino vivir en el medio, conversar con la gente, sus problemas sociales, sus intimidades. Yo creo que eso se pudo haber trasladado, y más ha hecho cosas su vida en Lima, pintando prostitutas y cosas por el estilo, ¿no? O sus payasos, que realmente, si uno tiene la suerte de haber visto obras en el exterior, no te sorprende Humareda. Pero sí, yo creo que la prensa lo ha inflado bastante a él. Y su vida misma es una vida que muy rara, una vida de repente, la falta de dinero, se ha ido a vivir en un lugar que no debía haber hecho, porque en su época había gente que ha vivido en forma muy buena, gente
que realmente, como el caso de Enrique Galdós Rivas, como el caso de Cajaguaringa, ¿no? Y otros muchos más, ¿no? De otra Don Juan, categoría, ¿no? Su obra ha merecido el reconocimiento de grandes instituciones, por ejemplo, FOPTUR, que usted hizo unas pinturas como estampas para Navidad, ¿es cierto? Lo que sí, por ejemplo, más se ha hecho para calendarios. Para calendarios. Para calendarios. Empezamos con la cervecería cusqueña y arequipeña. Eso impactó bastante, pero fueron con temas de Cusco. Y también algunos retablistas ayacuchanos han pintado, digamos, han hecho retablos con sus pinturas. En tanto, UNESCO ha tomado también el interés de poder trasladar. Yo creo que hemos colaborado bastante tiempo también haciendo traslados de pintura a tapices. A tapices también. A tapices con San Pedro de Cajas. San Pedro de Cajas. Y en Ayacucho, entonces, don Juan, su obra ha sido hecho en calendarios, en tapices y también en retablos ayacuchanos. En Ayacucho hemos hecho simultáneamente, volviendo otra vez a tapices y también a retablos, ¿no? ¿Cuántos años dedicado a la pintura, don Juan? Desde el 77 exclusivamente a pintar. ¿Ininterrumpidamente ha pintado? Bueno, normalmente como docente ha sido muy poco porque tenía que preparar las cosas para la Escuela de Bellas Artes, como también tenía que ocuparme en restauro. Entonces, dos o tres cosas no se puede trabajar. Era preferible trabajar una sola línea y dedicarse exclusivamente a eso. Tuve también la satisfacción. Quiero preguntarle, porque la entrevista ya estamos por terminarla, ¿cuál es su proceso creativo para que usted pueda pintar e instalarse aquí en este taller? ¿Qué es lo que tiene que haber? Por ejemplo, una buena música, tomarse un café, un trago. ¿Sabe qué cosa? ¿Cuál es el secreto? Cuéntenos. El secreto es vivir con la gente. Vivir con la gente. Comer, bailar, tomar, cantar y sentirse alegre, satisfecho con lo que uno hace. Bueno, le quiero agradecer pues este acogimiento aquí en su casa taller, ¿verdad? Una pregunta antes de terminar esto, ¿por qué 24 el taller? ¿Por qué se llama 24? Es que yo nací el 24 de noviembre. Era eso, ¿no? Pero también se puede decir que fue el 24 de junio, por el Día del Indio. Totalmente de acuerdo, don Juan. Un placer conversar con usted. Muchas gracias.